Los reyes y reinas de Europa fueron omnipotentes, pero el poder absoluto corrompe del todo. Codicia, venganza, sexo, locura, brujería, asesinato. Cada monarca tenía sus secretos reales. Secretos reales. Todos envidiaban el poder de los monarcas y hacían lo imposible por obtenerlo. Cuando por circunstancias eventuales de la historia se presentaba una oportunidad, gente humilde llevada por la astucia reclamaba ese poder. Pero sus intentos terminaban siempre desastrosamente. El rey danés Juan Struensee, el zar ruso Dmitri y el príncipe inglés Perkin Warbeck intentaron convertirse en reyes. No pasaron a la historia porque eran unos impostores. ¡Impostores! Estas paredes mudas de la Torre de Londres guardan el secreto del misterio más desconcertante de la historia británica. Un caso que aún permanece sin solución después de 500 años. Estos muchachos, el príncipe Ricardo de 9 años y su hermano el príncipe Eduardo de 12, están en el centro del misterio. El 26 de junio de 1483 se hizo entrar a la Torre de Londres a los dos desconcertados niños, afligidos por la muerte de su padre 3 meses atrás. Al cerrarse las puertas, ellos salieron de la historia y entraron en la leyenda. Se nombró como su guardián a su tío Ricardo, pero este quería ser rey. Transcurridos 3 meses, los declaró ilegítimos y los encerró en la torre. Se apoderó entonces del trono como Ricardo III. Nunca se volvió a ver a los príncipes y hasta la fecha nadie sabe qué sucedió con ellos. 2 años después, el rey murió en combate a manos de quien sería Enrique VII. El rey Enrique sabía que los príncipes habían desaparecido, así que le causó asombro que 6 años más tarde apareciera en Irlanda un joven declarando ser uno de los niños desaparecidos en la torre, el príncipe Ricardo. ¿Podría ser que uno de los muchachos hubiera escapado de alguna manera? La reaparición del heredero legítimo al trono de Inglaterra significó un reto para el impopular rey Enrique VII. El reaparecido Ricardo viajó por Europa presionando para reclamar el trono. Encontró apoyo entre los enemigos del rey de Inglaterra, en el extranjero e incluso dentro de su propio país. Los enemigos estaban felices de considerar a Ricardo como el príncipe desaparecido y se unieron a su campaña para derrocar a la dinastía de Enrique. Conoció a la tía de los príncipes perdidos, quien sostuvo la versión del joven al declarar que era en realidad su sobrino. En el verano de 1497, el joven que afirmaba ser un príncipe desembarcó en Inglaterra junto con 6.000 hombres para reclamar la corona. Pero el rey Enrique los esperaba. El ejército rebelde de Ricardo, mal preparado, tuvo que enfrentar el formidable engranaje de guerra con que contaba Enrique. El impostor fue capturado con rapidez. Desenmascarado como impostor, asustado y solo, el pretendiente escribió a su madre. Madre mía, el destino me hizo caer en poder del rey de Inglaterra. Os ruego me enviéis algún dinero para poder recibir mejor trato de mis captores. Pero el dinero no le ayudó, y después de la persuasión de sus guardianes, el joven contó la historia de cómo los enemigos de Enrique lo habían aleccionado para que se pasara por el príncipe desaparecido. Primero dije que yo había nacido en la ciudad de Tournai, en Flandes, y que mi nombre es Perkin Warbeck. Ellos me hicieron aprender inglés, me enseñaron lo que debía decir y hacer. Luego me llamaron duque de York y fui a Francia, a Irlanda, de Irlanda a Escocia y después a Inglaterra. Into Ireland, and from Ireland into Scotland, and so into England.
Después de admitir que era un impostor, el rey Enrique quiso minimizar la amenaza a su autoridad y lo trató gentilmente. Perdonó al impostor y se le admitió como cortesano, viajando a todas partes con el rey, de modo que podía vigilársele cuidadosamente. Pero no tardó mucho antes de que Warbeck intentara escapar. Pronto se le capturó de nuevo y el rey decidió cuidar más al errático impostor. Se encerró a Warbeck en la Torre de Londres, tal como se había hecho con el príncipe que fingía ser. Esta vez no recibió buen trato de sus captores y trató de escapar otra vez. Finalmente, el rey perdió la paciencia con el impostor y lo ahorcó en 1499. Nadie más volvió a pretender ser uno de los príncipes supervivientes. Lo que ocurrió a los verdaderos príncipes seguía siendo un misterio. Pero en 1674 un maestro de obras hizo un horrible descubrimiento. Los huesos aplastados de 2 niños debajo de una escalera en la Torre de Londres. Parecía que en realidad se había asesinado a los príncipes en la torre, pero 500 años después es aún tema de controversia quién los mató. En Rusia, la tragedia de otro niño causó también una crisis de identidad y dio pie a que se reclamara el trono. Pero esta vez, el resultado fue un baño de sangre y la casi desaparición de un reino. La cadena de acontecimientos empezó con la muerte de Iván el Terrible, como se ve en estos íconos. Dejó 2 hijos y el mayor, el enfermizo Fiodor, se convirtió en zar. Pero había también uno más joven, Dmitri, hijo de Iván y de su 7ª esposa. Aunque este matrimonio no lo reconoció oficialmente la Iglesia Ortodoxa, su madre y su familia conspiraron para que el muchacho llegara al trono. El odiado primer ministro del zar Fiodor, el ambicioso Boris Godunov, deseaba permanecer en el poder. Desterró a Dmitri y a la familia de este a un remoto pueblo ruso. Ahí los vigilaban los informantes del ministro. Pasaron los años y el pequeño niño creció. Era epiléptico, pero sano por lo demás. Mientras tanto, en Moscú, su medio hermano Fiodor enfermaba cada vez más. El intrigante Boris Godunov empezó a preocuparse de que Dmitri pudiera convertirse en zar. En el verano de 1591, en un huerto donde un grupo de niños jugaba con un cuchillo, ocurrió un misterioso incidente en el que participó Dmitri. Cuando los niños se perseguían unos a otros entre los árboles, un niño cayó al suelo sangrando por la garganta. El niño estaba muerto. Los detalles eran oscuros y las circunstancias confusas. Repicaron las campanas y la noticia de la muerte del niño causó pánico. Corrió la voz por toda la ciudad de que el joven Dmitri, el segundo heredero al trono, había muerto asesinado. Y se extendió la sospecha de que Boris Godunov había intervenido en ello. La gente del pueblo llegó al lugar buscando al asesino. Se acorraló a todos los niños que jugaban en el huerto. Se les mató a garrotazos y se les quemó con antorchas. Al caer la noche, la histeria colectiva condujo a una orgía de crímenes. A algunos se les torturó para hacerles confesar. Estimulada por el vodka, la multitud atacó al enviado del zar. A golpes se le hizo caer a tierra y con hacha se le cortó en pedazos. El ciego y brutal baño de sangre dejó un saldo de 9 muertos inocentes. En el tumulto, el cuerpo de Dmitri quedó pisoteado y mutilado de tal forma que posiblemente su propia madre no pudo identificarlo. El veredicto oficial de Boris Godunov
fue que Dmitri se cortó accidentalmente la garganta cuando sufría una crisis epiléptica. Él esperaba ahora convertirse en zar a la muerte de Fyodor. Pasaron 12 años y llegó un misterioso monje ruso a una zona fronteriza entre Rusia y Polonia. Cuando el monje se convirtió en ayuda de cámara de un príncipe polaco, un cronista registró una asombrosa revelación. El príncipe se enojó mucho y le propinó una bofetada llamándole hijo de perra, ante lo cual el mozo empezó a sollozar amargamente y le dijo al príncipe: si vos, príncipe Adán, supierais quién soy yo, no me llamaríais hijo de perra, mucho menos me abofetearíais por semejante nadería. Pero puesto que pretendo ser sirviente, debo soportarlo con paciencia. ¿Quién eres y cuál es tu nombre? Soy Dmitri, el hijo desaparecido del zar Iván de Rusia, mi señor. Dmitri explicó que años atrás, Godunov había conspirado para asesinarlo y que otro niño intercambiado por su familia había muerto en la masacre. A partir de entonces, vivía disfrazado de monje en espera del momento preciso para revelar su verdadera identidad. El príncipe católico Adán odiaba a sus vecinos rusos y estaba feliz de creer a Dmitri. Mientras tanto, en Moscú, Boris Godunov se había proclamado zar a la muerte del enfermizo Fyodor. Rusia era una sociedad en la que abundaban los rumores y los enemigos del impopular Godunov trataban de debilitar su poder propagando la historia de que Dmitri estaba vivo y se mantenía oculto. Cuando llegó a la capital la noticia de su aparición en Polonia, Godunov quedó aturdido y sus enemigos estaban felices. Dmitri hablaba un ruso elegante, perfecto. Era bien educado, un estupendo jinete. Tenía el mismo porte regio de su supuesto padre y sus manos finas y blancas eran más las de un rey que las de un monje. A ojos de los polacos, demostraba ser el heredero al trono de Rusia. Los enemigos de Godunov pasaron por alto el hecho de que Dmitri era católico y no ruso ortodoxo. Polacos y cosacos se unieron para apoyar la causa de Dmitri. Crearon una fuerza de caballería para ir hasta Moscú y a la cabeza, como mascarón de proa, lo pusieron a él. Después de vencer al ejército de Godunov, en 1604 la caballería llegó a las puertas de Moscú. Un relato de la época describe la caballería polaca así. Se pavoneaban y alardeaban esas feroces encarnaciones de Marte. Partían nueces con la mirada y mataban moscas con sus afilados bigotes. Odiaban las flores porque no explotaban ni olían como la pólvora. La suerte quiso que el odiado Boris Godunov muriera justo cuando se acercaba el ejército de Dmitri. Los moscovitas recibieron a los invasores polacos y cosacos, considerándolos liberadores. La madre de Dmitri salió de la reclusión de su convento y abrazó al hombre que ella creía era su hijo, tanto tiempo perdido. Pero poco duró el momento de gloria de Dmitri. Él se las daba de gran señor en una corte decadente, corrompida y alcoholizada, y nombró en altos puestos a los polacos que llegaron con él a Moscú. Los rusos empezaron a sentirse mal con los invasores y con su figura decorativa. Perdieron finalmente la paciencia cuando el nuevo zar contrajo nupcias con una princesa católica polaca en una iglesia ortodoxa rusa, lo que era un gran sacrilegio. Corrían ahora rumores alarmistas de que Dmitri era un traidor y un impostor. Ya tarde una noche, los rusos cerraron las puertas de Moscú, sonaron campanas de alarma y comenzó una masacre de los nobles polacos. Dmitri murió apuñalado. Su cadáver se dejó en la Plaza Roja durante 3 días para que el público lo pinchara, pateara e insultara. Se encendió una hoguera y se quemaron sus restos para luego poner sus cenizas en un cañón para dispararlas en dirección a Polonia, de donde había venido.
bajo Boris Godunov, en 1770 Dinamarca era un reino estable, hasta que apareció en la corte real un usurpador que quería adueñarse del poder. Cristian VII era un ebrio mentalmente trastornado, aficionado a la flagelación. Esto y su epilepsia hicieron de él un rey incapaz de gobernar. Más tarde, los historiadores notaron que en la época en que subió al trono, era un exhibicionista degenerado y grotesco, inmoderado sin remedio e incapaz de hacer otra cosa que buscar las relaciones más triviales. Cristian se casó con la princesa alemana Carolina, de 15 años de edad. Sus 3 días de luna de miel deben haber sido poco satisfactorios, pues él pronto empezó a frecuentar los burdeles de Copenhague. En las extrañas ocasiones en que el rey visitaba a su esposa en su lecho, la hacía vestirse de uniforme militar. A pesar de su errática vida sexual, Carolina pronto dio a luz un niño. Ella permaneció infeliz y solitaria hasta que un joven y apuesto médico alemán, Juan Federico Struensee, llegó a la Casa Real como médico personal del rey enfermo, especializado en el tratamiento de enfermedades mentales. Se consideraba excéntrico al enigmático prusiano porque en la cabecera de su cama tenía un esqueleto humano como candelabro. Era incapaz de hablar danés, pero el doctor Struensee se las arregló para congraciarse con la corte, vacunando exitosamente al joven príncipe contra la viruela, práctica que era a la vez revolucionaria y mortal en potencia. La reina Carolina estaba muy agradecida. Pronto, la joven y solitaria reina cayó en los brazos del apuesto médico, pero su relación no tardaría en hacerse vergonzosamente pública. Struensee continuó tratando al rey Cristian de su extraña colección de enfermedades, pero el monarca se hizo más inestable, cediendo a menudo a la flagelación y amenazando con suicidarse. El rey oía voces internas desde niño y el doctor le ofreció un nuevo tratamiento de choque. Cuando incluso esto fracasó, el buen médico administró sedantes que mantenían al esposo de su amante en estado semi-inconsciente durante largos periodos. Pero una relación amorosa con la reina no era suficiente para el ambicioso médico. Él quería verdadero poder. Se las arregló para hacer que el rey lo nombrara ministro de Estado y luego conde. Pronto, Struensee manipuló al rey para que le cediera su poder absoluto. Así gobernaba el reino de Dinamarca. Implantó una serie de reformas, algunas de las cuales son aún vigentes hoy en día. Las leyes liberaron de la opresión a los campesinos, abolieron la tortura e instituyeron la libertad religiosa. Fundó la primera clínica de enfermedades de transmisión sexual y abolió el castigo para los adúlteros. En total, el intruso aprobó más de 1000 leyes. A pesar de sus reformas, los cambios le hicieron ganarse poderosos enemigos. La gente común resentía su evidente relación con la reina. La nobleza lo odiaba por quitarle el poder sobre las clases bajas. Y todos lo odiaban por ser extranjero. A medida que su relación continuaba floreciendo, el médico extranjero y su amada reina Carolina se hacían más atrevidos e indiscretos, encontrándose para sus citas amorosas en el baño privado del rey. Durante un tiempo fueron muy felices. Luego, la reina dio a luz una hija que tenía un misterioso parecido con el médico. Su relación se volvió un escándalo público. En las calles de Copenhague podían comprarse a los vendedores ambulantes pinturas pornográficas del médico y la reina.
Tal escándalo y el nacimiento de la hija del amor hicieron derramar la copa de la madrastra del rey, Juliana María, a quien preocupaba su situación en la corte. El personal de palacio recibió instrucciones para tapar las cerraduras con bolitas de cera y echar polvo en los corredores para probar la relación adúltera. Juliana María se sintió ultrajada ante la indiscutible evidencia de las bolitas de cera faltantes en las cerraduras y las fantasmales huellas de pisadas en el polvo, prueba de que el cada vez más poderoso doctor Struensee visitaba regularmente la alcoba de la reina por las noches. En 1772, el baile de máscaras de fin de año fue la última aparición en público de los amantes. Juliana María organizó un golpe de estado obligando a su hijastro Christian, mentalmente incapacitado, a firmar la orden de arresto. Se arrancó de su lecho a Struensee, acusado de traición, y se le encarceló en la fortaleza militar más segura de Copenhague. El gobierno anuló de inmediato el matrimonio del rey Christian con la reina que fue encarcelada. Para que nunca volviera a ver a sus hijos, se exiló a Carolina a su Alemania nativa, donde 3 años más tarde murió de viruela. Con el doctor Struensee en prisión, el pueblo dio salida a su indignación. Las caricaturas satíricas y obscenas de los desafortunados amantes no se publicaban libremente. Antes de su proceso, Struensee permaneció durante 3 meses confinado aquí, en esta celda de la ciudadela de Copenhague. La energía que alguna vez utilizó para crear nuevas leyes, la empleó esta vez preparando su propia defensa. La evidencia incriminatoria obtenida por los espías de palacio, es decir, las fantasmales huellas de pisadas nocturnas, las sábanas manchadas y un par de ligas de seda rosada que el médico compraba para la reina, dieron fuerza a la acusación contra él. En abril de 1772, una comisión de investigación encontró a Struensee culpable de usurpar el poder real y de adulterio con la esposa del rey. A pesar de la fama de Dinamarca como país liberal, Struensee fue sentenciado a una muerte particularmente brutal. Habiendo él mismo desautorizado la tortura, el doctor cayó víctima de sus horrores. Su mano derecha, la que usara para firmar decretos reales, fue amputada. Luego se le decapitó y se descuartizó su cuerpo en la rueda. Sus despojos se clavaron en los terrenos del castillo de Frederiksborg, residencia de la madrastra del rey. Así, ella podía ver desde su ventana cómo las aves limpiaban los huesos del infame usurpador de Dinamarca, hasta que no quedó rastro del buen doctor Struensee. El rey Juan Struensee de Dinamarca, el zar Dimitri de Rusia y el príncipe Warbeck de Inglaterra, todos pagaron un precio terrible por su impertinencia. Sin ningún poder verdadero, los impostores siempre fracasaron al ocupar el lugar de un monarca. Desaparecieron para aparecer en la historia como simples notas de pie de página.